él es periodista de aquí del Canal de la Ciudad, un hombre de la casa que hace un programa que se llama Grado Cero, que todos conocen y siguen. En este caso, el capítulo del 9 de julio, nada menos, es sobre educación. Pero antes, la coyuntura, porque es inevitable remitirnos, ya que hablamos de educación, a esta foto que vemos o estas imágenes de lo que está pasando. ¿Qué tal, Damián? ¿Qué tal, Hugo? Buen día. Y bueno, el enojo, ¿no?, de la sociedad tan comprensible. Ahora, no deja de ser interesante en el contexto electoral analizar dos sindicatos fuertes que además cuando se mueven generan este tipo de cosas, ¿no? Descontento generalizado, te pueden paralizar una ciudad, que son dos sindicatos que tallan fuerte en la CGT. Si no es acaso una demostración de enojo, ¿no?, en el contexto del armado de las listas que se han quedado muy afuera. Fíjate que la UTA, que decidió un paro nacional, debe tener el récord de amenazas de paros que nunca se cumplen, ¿no? La UTA del transporte son históricamente los que especulan con hago paro y te anuncian paro con 2 meses de anticipación. Son paros para negociar, no paros para hacerse. Llama muchísimo la atención que además en un contexto electoral hayan decidido hacer un paro, además un viernes, ¿no? Ahora, ¿no se supone que este gobierno es cercano a los sindicatos? De hecho, se reunió con Moyano en su momento Alberto Fernández. Bueno, sí. También, digamos, de otros gremios, ¿no? Estoy pensando en bueno, pero gremios se quedaron ferroviarios. bastante afuera, ¿no? Y están enojados. Se quedan, digo, en el armado electoral. O sea, vos decís que este no es un problema efectivamente del reclamo. No sé si no lo es. También hay reclamos. Una puja de poder. Pero, te digo, pensando en la historia de la UTA, digamos, de los choferes de colectivos, son paros que por general se anuncian y no ocurren. De hecho, por lo general no son paros que ocurren en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Veníamos viendo que de hecho venían siendo paros que acompañaban al reclamo de las compañías transportistas por los subsidios que no le estaba pagando el Estado nacional, y los últimos años habían sido paros en algunas localidades del interior, en Córdoba, en Rosario, en Tucumán, pero eran paros muy acordados con las compañías. Vos ves acá entonces, detrás de esta imagen, más una puja sindical que un problema social. Bueno, el problema social lo generan en el enojo de los, digamos, de los ciudadanos que se están quedando sin ir a sus casas y en los trabajos. Lo que me refiero es, evidentemente, cuando se decide en el medio de una campaña electoral, arrancando la campaña electoral, cuando se sabe que, insisto, son sindicatos que forman parte del universo del oficialismo, que en este contexto decidan tomar una medida de fuerza que genera tanto impacto social y tanto enojo, uno no puede no pensar que también hay una disputa de poder detrás. Y para cerrar este tema y meternos en el tuyo, que es el de Grado Cero con el capítulo de educación. Y si miramos también en perspectiva y decimos está todo mal, es decir, hay una pobreza que alcanza 20 millones de ciudadanos argentinos, del 42-43%, una inflación disparada del 140%. Espera que te escucho por el control, Max. Estoy escuchando. Y todo el escenario que vemos, ¿no?, con una pobreza que está lanzada, o sea, con muchas argentinas y algunas sin ninguno de los servicios cumplidos. Cuando ves esto desarmado, ¿está vinculado con lo educativo? Porque incluso algunos dicen, mirá que hay lugares del conurbano donde se habla otro idioma, por ejemplo. Bueno, si querés entrar en el capítulo... linkeando, ¿no?, lo social con lo educativo. Es que el paro de hoy, por ejemplo, el paro de Sarmiento no es un paro de pobres, es personal jerárquico. Con lo cual ahí es medio difícil tratar de juntar una cosa con la otra. Y después los choferes no son precisamente de los peores remunerados de la economía. Digamos, el paro de hoy sí afecta a los sectores más vulnerables, que son precisamente los que vienen de la parte más lejana del oeste del conurbano. En su mayoría, a esta hora, estás hablando de albañiles, personal doméstico, que hoy se quedan sin laburar, es decir, que ahí los estás afectando en forma directa, terminás empeorando el panorama. Pero es difícil pensar que el paro del personal jerárquico del Sarmiento esté vinculado con falta de educación o con la crisis educativa o con la pobreza, porque no son los más pobres. Pero pienso si la educación no nos lleva a un nivel que la Argentina ha perdido en términos de su
capacidad incluso de los propios dirigentes para entablar otro tipo de negociación. O sea, nos hemos vuelto más primitivos. Los dirigentes, que hoy no tienen la simpatía de casi nadie, ninguno de los dirigentes, cuando se expresan se lo nota, cuando proponen también, cuando gestionan mucho más, y por supuesto esto atraviesa toda esa jerarquía dirigencial, desde la gremial hasta la política. Y al resto de la ciudadanía, por supuesto. Sí, puede ser. Lo que pasa es que hay que ver en qué medida lo educativo, digamos, o lo que hoy entendemos como la crisis de la educación, influye o incide directamente en esto que vos marcás, los modos que tiene la política de disputar poder. Por ejemplo, yo te pregunto, no se me ocurre pensar, porque es interesante, ¿qué nivel educativo tiene un dirigente gremial? Y pensando en que la educación formal es una, no es necesaria, o perdón, es necesaria pero no es suficiente. A ver, yo no le bajaría el precio a la experiencia que tiene un dirigente sindical para disputar el poder, más allá de cuál es el nivel alcanzado en su trayectoria educativa. No sé si una cosa está vinculada con la otra. Me parece que cuando se disputa poder, digamos, muchas veces se pierde de vista quiénes son las víctimas de la disputa. Y en este caso, la víctima es el ciudadano. Sobre todo, Hugo, porque cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la crisis que tiene la educación hoy en la Argentina? Que es el punto de partida del programa. Nos lleva a un lugar bastante distinto. Y de hecho, esa es un poco la lógica que tiene Grado Cero, que es comenzar por una pregunta básica, la más básica de todas, que es ¿qué es? Que a veces perdemos de vista porque muchas veces estamos convencidos de que lo que nosotros creemos es lo que es. Y la verdad es que cuando uno se pregunta, cuando hablamos de crisis en la educación argentina, ¿qué es? Y no hay una respuesta clara, no hay una respuesta unívoca. Depende cuál es la expectativa que uno tiene con la educación, es la respuesta que uno va a tener. Y ahí es donde se vuelve interesante el recorrido que nosotros hacemos en el programa para tratar de identificar qué se entiende hoy en la Argentina por crisis en la educación. Por ejemplo, si alguien cree que la educación en la Argentina debe ser un formador de futuros empleados, entonces el diagnóstico que va a tener sobre la educación es uno. Ahora, si uno cree que la escuela es un lugar para aprender valores, el diagnóstico es otro. Y a partir de eso también es donde se diseñan las políticas públicas, en función de lo que uno pretende. Y nosotros el recorrido que hacemos en el programa es preguntándonos si efectivamente hay una crisis en la educación y cuál es. Empezamos primero a identificar algunos estudios que marcan diagnóstico de la enfermedad. Por ejemplo, esto de que solo un 16%, o sea, 16 de cada 100 chicos que arrancan la escuela con la edad esperada, a los 6 años, la primaria, terminan o llegan al último año de la secundaria con la edad esperada, es decir, que no repitieron nunca y con los conocimientos esperados. ¿Y que terminan cuántos? Ese es otro problema. Porque... Y los que llegan a la universidad, si los seguís, y lo que hacen, o sea, la Argentina fue el primer país del mundo que terminó con el analfabetismo, el primero, y el que tuvo su censo, ¿no es cierto? Dos datos que muestran lo que era la Argentina en el mundo. Vino Einstein aquí en el centenario de la Revolución. Se perdió gran parte de eso. Sí, de hecho, uno de los datos más sintomáticos de la crisis es un dato que produce UNESCO en el año 2019, prepandemia, lo publica después, que indica que, hablando sobre la capacidad, la competencia lectora de los chicos de cuarto grado, cerca del 40% de los niños que están en cuarto grado en la Argentina, niños y niñas, no comprenden lo que leen o no saben leer y escribir. Y ahí es donde uno empieza a identificar que el problema es muy complejo y muy profundo, porque además son chicos que avanzan en su trayectoria educativa. Correcto. Muchos de ellos incluso llegan al último grado de la primaria o incluso terminan la secundaria sin comprender lo que leen. Y digamos que hay un problema muy profundo, que es lo que identificamos en el programa, de analfabetismo escolarizado. Chicos que están en el sistema educativo y que no comprenden lo que leen o que directamente no saben leer y escribir. Cuando dice, pero ¿cómo no saben, chicos de séptimo grado? No saben. De hecho, la entrevista que nosotros hacemos del programa, que tiene un recorrido que hacemos un informe propio y una entrevista, es una especialista, Beatriz Duke, en alfabetización. Y ella cuenta casos que uno dice, ¿pero será tan así? Y decís, es así. Chicas de 11 años que están en algún lugar de la escuela primaria,
que tal vez saben leer y escribir 3, 4 palabras. Mamá porque se las saben de memoria, pato porque es una de las primeras que aprenden, pero no pasto. Digamos, cuando tienen una consonante intersilábica se les complica leerlo, expresarlo, y ahí hay un problema serio, que tiene que ver con que hoy la educación no logra entender la situación individual de los niños y perdió el contacto con el objetivo, que es educar. Recordanos, el domingo 9 de julio... A las 22 horas. A las estrenamos 22. el tercer capítulo, Grado Cero, dedicado a la crisis en la educación en la Argentina. Gracias, Damián Glantz, por estar con nosotros.